vamos a dedicar el programa a conversar sobre un libro que va a ser editado de acá a unos meses. Y para eso, un libro que se refiere a Martín Fierro. Claro, usted me dice, ¿qué novedad es esta? Martín Fierro. Fue traducido a 30 idiomas, hasta en China han hecho concursos sobre Martín Fierro. Entonces, ¿podemos agregar algo más? Sí, va a ver si se queda, que vamos a encontrar algunos elementos nuevos que van a ser muy, muy atractivos. Y para esto, Pedro Barcia nos va a contar también con el tema del Bicentenario. Todo el mundo hace cosas por el Bicentenario y él no se puede privar de hacer cosas dentro de la academia por el Bicentenario. Así que nos vas a contar ahora qué hacen. Y integra la academia el señor Francisco Petreca, que ya vamos a ver quién es, porque él es el autor de algo muy, muy interesante vinculado a esto de Martín Fierro. Todo tuyo. En principio, habrás visto, Ricardo, que todo el mundo cacarea con la cuestión del Bicentenario y nadie pone huevos. La academia, tal vez por ser femenina, ha puesto varios huevos en una canasta y va a presentarlos el año que viene. Hay una colección que se llama Bicentenario, que vamos a publicar junto con MC, donde está una colección, el cancionero más grande de las invasiones inglesas, donde aparecen todos los poemas en todos los niveles, hasta algunos popularísimos y anónimos, recogidos de distintas fuentes. En segundo lugar, una edición de Don Segundo Sombra, muy anotada, muy clásica en su presentación. En tercer lugar, va a aparecer un diccionario de fraseología que hemos anticipado también aquí y que merecería un capítulo aparte. Y para mí, la frutilla del postre, para utilizar una idiota comparación que todo el mundo hace, como cuando los ministros hablan de el granito de arena en vez del corpúsculo de sílice, yo creo que lo más logrado de todos es la edición de Martín Fierro, que le pertenece a Francisco Petreca, con quien vas a hablar ahora. Lo único que yo he hecho como presidente de la academia es animarlo. No he hecho tampoco mucho porque es un hombre animoso, un hombre de armas tomar inclusive, de modo que lo he estimulado y en esto ha consistido todo, el reconocerle el trabajo enorme que ha hecho. Entonces, esto por un lado. Por otro, vamos a tener en la academia, respecto de Martín Fierro, una bibliografía muy completa de una colección ignorada, que es la colección de Ronco, un hombre que en azul tuvo la suerte de conseguir la más completa de las colecciones, la segunda en América, del Quijote. Y se ha hecho centro de reuniones donde vienen los españoles todos los años a festejar. Es el centro cervantino de Azul. ¿Y quién es Ronco? ¿Quién es ese señor? Ronco era un hombre que tenía una biblioteca, un bibliotecario, con mucha vocación de coleccionista, que sabía lo que hacía, y ha recogido un material riquísimo sobre estos dos grandes protagonistas de la literatura, Cervantes y Martín Fierro. Y ahora nuestro director de la biblioteca, Alejandro Parada, está haciendo un relevamiento de todo ese material. Vamos a publicar un catálogo ilustrado de las distintas versiones de Martín Fierro y acabamos de recibir en la Academia por donación del brigadier Koch una colección, que lamentablemente ha fallecido hace poco, una colección de unos 400 tomos sobre Martín Fierro y de Martín Fierro, donde aparece todo tipo de traducciones a todas las lenguas, hasta aquella que yo aprendí cuando era chico y estudiaba Esperanto, porque me hicieron creer que podía viajar por el mundo sabiendo esta lengua, hasta que viajé en Alemania y me fue mal. Y el Martín Fierro en Esperanto comienza, mi comenzas cantinun con la ritmo de guitarra. Aquí lo dejo con el doctor Petreca. Bueno, pero ¿quién es usted? Porque dijo hombre de armas tomar. No decir, sabe que me gusta decir tirar ya. Es campeón de tiro argentino, es una primera cosa. Segundo, es especialista en artes marciales. Lo que pasa es que se disfraza pacíficamente, ha venido sin kimono, pero es un hombre de pelea. No, es decir, no es para tanto. Ahora me estoy pasando de los fierros al arco, así que es más tranquilo, más zen. Lo que sí fue interesante lo del fierro que estamos hablando, porque es algo más que eso, lo que hizo Barcio. Así habíamos hablado del proyecto de hacer un fierro hace tiempo y tuvo buena... Como hombre de armas dice, fierro. Un fierro. Es decir, fierro se presta para muchas equivocaciones, dejemos eso de lado. Un Martín Fierro, y se había comenzado a hablar para un proyecto con la Academia Española inicialmente. Después un poco quedó la cosa así parada hasta que Barcia me dijo, dale ahora.
Y empezamos a hacer eso. A partir de ahí, no es solamente como dice que me estimuló, sino que me estuvo detrás, estuvo siguiendo, así que de alguna manera es padrino. Ahora, doctor Petreca, sí. Vamos a hacer una brevísima pausa, sí. Porque veo que usted tiene el mismo estilo de Barcia. Le gusta hablar mucho. Pero habla en voz baja como si no tuviera razón. Así que hacemos una brevísima pausa y comenzamos a ver qué es esto de hacer el nuevo Fierro, Martín Fierro. Entonces, lo frené cuando usted me estaba diciendo... que la casualidad que hubo acá, o no hay casualidad, habrá providencia. Cuando Barcia me tira esta idea y por segunda vez y se realiza... ¿Pero la idea fue suya o de Barcia? La idea inicialmente fue mía, pero Barcia fue el que me dijo, hacelo. Si no es por Barcia, eso queda siempre en el mundo de las ideas. Que el proyecto se hace mucho tiempo, incluso no lo había pensado. Lo que sí me llama mucho la atención es que cuando Barcia lo empuja, es para ahora y se realiza en este tiempo. Ya. No, me refiero al Bicentenario. Ya se articuló para el Bicentenario. Y lo curioso es que el recitado que tiene el Fierro, porque una de las particularidades que tiene este trabajo es incorporar elementos audiovisuales, uno del material que utilicé fue el que había grabado mi padre tiempo atrás para el sesquicentenario. Es decir, ¿Quién fue su padre? Fue Francisco Petrone, ¿no? Es decir, más conocido por para eso. la gente de la edad nuestra, Francisco Petrone fue uno de los grandes de la pantalla nacional. Ahora, la gente joven seguramente no lo tiene en mente esto. No, pero a mí me divierte siempre este hecho. Es decir, ¿por qué lo hacen para el sesquicentenario y ahora sale esto para el bicentenario? Para mí es un modo de recordarlo a él, pero no lo había pensado de esa manera. Se dio por casualidad. Ahora, ¿qué fue lo que hizo su padre para el centenario? Para el sesquicentenario hizo una grabación del Martín Fierro con guitarra de Grela, si no recuerdo mal. Para mí una muy linda edición. Fueron 2 discos, en ese tiempo eran de vinilo. Ya los chicos tampoco saben lo que era eso. Y la púa tampoco. Lo vamos a mostrar ahora acá. Bueno. Y esta es una cosa, ya es completamente diferente. Ahora, ¿sí? ¿cómo se le ocurre hacer un libro multimedia? Claro, porque esto es lo novedoso en definitiva. Es que acá hay elementos interesantes sobre ese punto. Uno, el libro me llevó a pensar, es decir, vamos a ver, empecemos de vuelta. El libro, la posibilidad de hipervínculo y de hipertexto siempre me habían gustado, la posibilidad de pensar que uno puede viajar en diferentes niveles de lectura. Me acuerdo hace mucho tiempo, con Alicia Jurado estábamos hablando y me hablaba de qué se podía escribir en libros en pantalla. Yo le explicaba que se perdía el miedo de la primera página, no hay primera página. Entonces eso es una cosa que es interesantísima en esto. Si a esto le podemos agregar además audiovisual, puede acaso servir para comprender un poco más otra cosa. Por ejemplo, los pelajes de caballo, las piezas del apero, es decir, ¿quién las conoce? Sí, yo tengo que estudiarlas antes de poder definirlas. Con decirte, Ricardo, que el gaucho tiene 200 nombres específicos para los colores del pingo, eso te indica la necesidad de tener la palabra justa para distinguir la realidad. Porque vos y yo vamos al campo, a cualquiera de las estancias que tenemos, y lo único que vemos somos blancos, negros y manchados, y se acabó, y algún rojizo. Pero él ve 200 porque tiene las palabras adecuadas para recatar esa realidad. Lo que detecto que no me invitaste nunca a tu estancia. Es muy selecta la concurrencia. Perdón. Ahora, entonces esos elementos son nuevos y se pueden utilizar. Y otra cosa que me interesó mucho fue la noción de página en el libro, precisamente. Eso causa problemas, y sobre todo pensando en gente más joven que no está acostumbrada a una página entera. Entonces la página se transformó en la pantalla. Es decir, todo tiene que estar resumido en una pantalla, que sean golpes así visuales, casi para esta cultura de copiar y pegar. A lo mejor sirve para entrar a algo más. Ese es mi objetivo. Claro, no significa transcribir el libro que conocemos en la pantalla, en la computadora. Es eso más otras cosas. Eso está. El que quiere, perdón que yo me meta en esto, el que quiere recorrer el texto, aquí me pongo a cantar hasta, para mal de muchos, no para bien de todos, íntegras 2 partes están.
Pero el agregado que hace Petreika, esto es lo sabroso para el texto. Y además el nivel de análisis. Yo tenía miedo pensando si los chiches electrónicos iban a hacer perder la profundidad de análisis que me permite, entre otras cosas, el uso de Internet. Por ejemplo, este libro, este trabajo, depende mucho de lo que es el corpus de la Real Academia Española, el corpus histórico y la posibilidad de contar con Google para trabajar con Google Libros. Y eso permite encontrar cosas que no se daban antes o que no se podían reconocer. Por ejemplo, tal vez el mejor trabajo de análisis del fierro en filológico haya sido el de Tiscornia. En un momento él dice que eso de andaban como mozos, como moros sin señor, era un invento o una errata de Hernández. ¿Por qué no podía hacer eso de moro? Porque no lo había encontrado en ningún cancionero. Las posibilidades actuales de búsqueda me permitieron encontrar esa variante, 2 o 3 más, encontrar que está registrado en algunos diccionarios que figuran en el folclore colombiano y que hace poco lo empleó un diputado o personaje político en... Es decir, que la primera conclusión es, además de que voy a poder usar una cantidad de elementos adicionales al texto, puedo entrar a entender el texto sabiendo esta palabra o esta frase, claro, de dónde proviene y qué significa. Tiene varios niveles de análisis. El primer nivel es como un alfajor santiagueño, te voy a explicar así. Tiene varias capas con el dulce de leche. Entonces vos vas entrando, claro, cada vez más adentro, explique esta realidad que es interesante. Claro, la idea es esto. Hay una transcripción que genera esa literatura gauchesca o habla gauchesca como literatura. Eso es, aiga, traiga, fusil. Esas formas normalmente figuran abajo, en el mejor de los casos explicadas. Acá la idea es que cliqueando sobre la misma palabra aparece la transcripción, digamos, normal. Eso es en lo que hace el aspecto ortográfico. Después hay un campo léxico que es qué significa una palabra, por ejemplo, pero mismo, ¿no? Cliqueando sobre la palabra viene la definición, en la mayoría de los casos del diccionario de El habla de los argentinos de la Academia de Letras. Perdón, el doctor Petreika es el coordinador de todo el equipo que trabaja semanalmente para ofrecer a la Comisión del Habla de los Argentinos las propuestas de las nuevas palabras. Por eso está muy en autos con esto. Sigue un poquitito más. Y bueno, si las que no están se hicieron para esta versión, después se llevaron a la Academia también. Sí, la palabra fue tratada cuando se hacían los estudios en los boletines de la Academia, cliqueando sobre esa vinculación se accede al texto del acuerdo. Ese es el primer nivel. El segundo nivel, el tercer nivel sería el de las anotaciones. Ahí va, por ejemplo, decir, dándoles mamarán, qué significa el mamarán o como forma de... ¿Qué significa? Porque Barcia también mencionó el tema de libros con anotaciones. ¿Qué significan las anotaciones? ¿Para qué sirven? Porque mucha gente ve algo y dice, esto lo paso de lado. ¿Para qué me sirven las anotaciones? Un libro anotado. Para mí, para compartir una curiosidad. Para mí, la posibilidad de que si no tiene anotación no puede recurrir a ayuda. La gente que dice, no, yo no pongo notas en mis libros, impide la posibilidad de profundizar más en un texto. Entonces, es la libertad de usar lo que está a pie de página. O lo usa o no, pero nadie puede consultar las notas que no están. Entonces, la que está le puede abrir toda una asociación, un refrán que es de Hernández, de dónde viene, de qué expresión española y a lo mejor italiana, y llega hasta el pelo más delgado, hace su sombra en el cielo, omnia capilla una vez su sombra, llega para tristeza hasta determinar que viene de allá. Entonces las notas sirven para muchas cosas, para ampliarle a usted su cultura, para mostrarle la continuidad del humano, para contrastar cosas, texto con texto. Es decir, es un venero increíble, pero lo de él no tiene el trabajo únicamente un nivel de notas, tiene varios niveles. Pero estamos hablando en todo momento hasta ahora nada más que de lo escrito. Vamos a otro plano que es interesante en el libro. Bueno, entonces, entre los escritos hay uno que me gusta mucho, que son las apostillas. Eso es el elemento que no sabía cómo colocarlos. Y hay uno que es hermosísimo sobre el tenedor y el gaucho. ¿Qué son las apostillas? Este es un programa donde tratamos de hacer docencia. Y entonces nos interesa que determinadas palabras, cuestiones que se digan, se expliquen. Cuando uno escribe una nota, puede o copiar las palabras de la buena persona que se está copiando,
citarlo en parte, pero la nota sigue siendo suya. La postilla es dejar un texto más largo para que lo vincule quien quiera con lo que está acá. Por ejemplo, en un momento, cuando la hacienda Baguala cae el jabón en la seca, en un momento Darwin habla de la gran seca. Y la imagen es incluso de un venado que va a comer al jaguar. Pudo recordarla o no Hernández al escribir, pudo haber sido. Otra, por ejemplo, el signo lleno a 31, según en 30 me planto, una cosa por el estilo, que es el 31 y cuándo fue prohibido en el Virreinato del Río de la Plata, el tipo de juego. Se cansaron en partidas. ¿Cómo describe uno de los viajeros lo que eran las partidas? Es un acompañamiento para tratar de ubicar en la época los valores de lo que emplea el fierro, porque Hernández, seguramente cada cual, y eso lo dice creo que de Nevi, que cada generación se inventa su propio Martín Fierro. Yo crecí en el Martín Fierro de piel, de las ilustraciones de Ilodoro Marenco, pero acá me encontré con un gaucho mucho más español de lo que yo pensaba, y mi orientación fue hacia lo filológico, y los refranes, incluso hasta los que no se piensa, vienen de una larga tradición española que se pueden encontrar documentación gracias a, en este momento, el internet. Tenemos que hacer una pausa, pero dejo una pregunta. Para la gente que la filología no es un tema que le apasione, este libro, ¿qué más le da? ¿Qué otra cosa más les da? Me lo responde enseguida. Volvemos en un minuto. Bueno, en el bloque anterior lo corté y básicamente coincidimos. Es decir, los que no son expertos en temas de idioma, en la palabra, ¿para qué esto? Es decir, ¿qué cosa más le agrega? Bueno, primero acá hay una pequeña aparte también. Me gusta contar cuentos a los chicos y no les evito las palabras difíciles, y creo que se enganchan también con eso. Las palabras tienen su magia, ¿no? Y gusta lo difícil también, y espero que todavía. No, pero después tiene música. Traté de que todos los cantos estuvieran representados. Sí, en el Martín Fierro, que era buen padre, no pude encontrar muchos más recitados, porque me pareció mejor el recitado. Hay cantos obviamente que no están. Entonces eso los he acompañado con fragmentos de cancionero tradicional bonaerense, básicamente, para que corresponde al lugar. Por ejemplo, el Martín Fierro dice, aquí me pongo a cantar, al compadre de Vihuela. Aquí me pongo a cantar no es un verso de Hernández precisamente, sino que es un verso de una tradición del cancionero popular español. Aquí me pongo a cantar debajo de aquestas talas, es un verso de Maciel, también del Río de la Plata, un canónigo que murió en Montevideo, es decir, que es del siglo XVIII, precedió a Hernández, pero en el cancionero español, vengo, aquí me pongo a cantar debajo de este membrillo por ver si puedo enlazar las astas de este novillo, aquí me pongo a cantar en los cuernos de la luna por ver si puedo enganchar de las dos hermanas una. A la fucha. Sí, y antes de Hernández lo usó Esteban Echeverría, al verso. Son versos formularios, versos que te transmiten en la tradición popular oral, que tiene más vigencia y más vida que la escrita muchas veces. Esto indica el ojo de tísico que tenía Hernández, cómo fue recogiendo de la oralidad popular tanta materia que la después la supo articular muy bien. Pero es importante que pasemos a otros campos. Bueno, justamente esto que estaba recitando de memoria Barcia, figura en el texto como notaciones, el de las tres hermanas una, que tiene tradición española, recogida por Rodríguez Marín, el de por si pudo alcanzar dos hermanas una, lo tomé de Malaret, las gazañas están en el Anónimo Argentina del siglo XVIII, las del membrillo y del novillo están en el romancero de Moya, también y hay una curiosa del romancero, del cantar de la Revolución Mexicana. Aquí me pongo a cantar con permiso de la gente, tenemos que recordar mucho de este presidente. Y los escuché recién, pero no quiero hablar de esto. No se olvide que el payador tiene una voluntad política y una intencionalidad política. Claro. Acá hacíamos nosotros política conservadores y radicales, claro, con payadores, en vez de música de fondo, payadores que iban animando a la gente. Y los cielitos mismos tuvieron esa fundación. Correcto, vaya a las imágenes, Francisco. Bueno, entonces volvemos. La idea es así. Sobre el texto encontramos la entrada al gaucho Martín Fierro, entró por aquí
abro la página porque reflejo la primera página del libro, la carátula, es decir, tomamos el canto primero y para comentar otra, por ejemplo, parece que sin largar se cansaron en partidas. Hay una A acá al costado, cliqueo sobre el enlace y teóricamente me abre un comentario de Parrish y Robertson sobre las tasas de Paraguay, los a dónde quieren y la descripción. Y de fondo una imagen... ¿Esa descripción de qué año es? De 1842. Esos dos son dos hermanos ingleses que estuvieron con San Martín inclusive en la batalla de San Lorenzo y que narraron la batalla de San Lorenzo. Es interesante las imágenes que acompañan en todos los casos, por ejemplo, las apostillas, que se pueden recorrer como nota o, por ejemplo, vamos a tomar Soledad tan terrible, que es unos versos fuertes, y ese es el pasaje donde está el hijo mayor en la penitenciaría, que es una cosa muy dura todo lo que dice, y ahí encontré una referencia muy interesante de los estudios penitenciarios de Concepción Arenal de 1877, donde dice: la soledad y el aislamiento tienen para él mayores peligros y las ventajas de la reflexión a sola no alcanza, no quiero abundar en esto ahora, ¿no? Pero interesante es que los comentarios son todos comentarios de época, por ahí se acompañan. Ahora, el libro tiene distintas posibilidades. Vamos a hacer un camino que a mí me gusta mucho, que podría ser el caso de Cotín, cuando dice, Fierro habla de los nuevos cañones con más rayas que un Cotín. Entonces, como el libro tiene la posibilidad de buscar una frase, una palabra, yo busco acá directamente, está en el verso 950 y pico, dice, con más rayas que un Cotín. Entonces está la nota. La nota dice en el primer lugar que el cotín es una tela fuerte, a menudo rayada, Con esta alusión familiar, Fierro se refiere a los cañones Krupp, los cañones de ánima rayada que se emplearon inicialmente en la guerra del Paraguay. Para quien no sabe lo que es el cañón de ánima rayada, tomé una foto del Museo de Armas de la Nación, donde puedo ver en primer lugar el Krupp que se ve en el Museo de la Nación, y se puede ampliar la imagen para quien quiera ver claramente lo que es el ánima rayada. Me permite hacer zoom y traer la imagen cerquita de uno para ver los detalles. Pero por otra parte, cuando estaba estudiando un poco el tema, encuentro una referencia muy linda de Caras y Caretas de 1890 y pico, que demuestra que esta introducción de esta tecnología va también en la sociedad del fierro. Y están dos milicos viendo una cebra en el jardín zoológico y uno pregunta, ¿este caballo para qué lleva rayas? Para que ande más rápido como los cañones. Entonces, cliqueando, es decir, estos comentarios están vinculados todos al texto. En ningún momento estoy saliendo del libro, es decir, más bien dicho, entro en una parte del texto, bajo a otra, sigo. Y voy tomando partes del texto y ahí tengo la posibilidad entonces de indagar qué quiso decir con esto, claro, o de dónde lo tomó. Claro, incluso si estoy así medio... Nunca fue gaucho dormido, siempre pronto, siempre listo. Pues eso lo vamos a decir para acompañar la otra parte, ¿no? Sí, pero es decir, es para acompañar la lectura, que no le moleste. Y por ejemplo, supe una vez por desgracia que vi un baile por allí. Eso lo tomé de Santos Vega, de Larralde, es decir, un comienzo de baile con... Estamos viendo una escena animada de un baile, de un baile popular de campo en estos momentos, porque el texto, el del libro, contiene videos de 2 o 3 minutos. Sí, había otro video que anime. Sí, por ejemplo, es decir, incluso también, como hay elementos hay una riqueza de estos elementos exteriores, se puede llegar a ellos, ya sea por el texto o por fuera del texto. Por fuera del texto voy a lo que llamaríamos enciclopedia y ahí me encuentro otros elementos que no son los originarios del texto. Por ejemplo, la visión del gaucho, que toma valoraciones del gaucho desde las primeras documentaciones del 1700 y pico. De Coni. Exacto. ¿Qué quiere decir valoraciones del gaucho? Claro, cómo ha sido visto el gaucho, desde las primeras formas como Gauderio, hasta... Gaducho, gaucho, las distintas formas, pero al mismo tiempo con la calificación o descalificación moral del gaucho. Era un tipo peligroso, un malevo, que viene de malévolo, de mala voluntad,
¿cierto? Entonces se va cotizando gradualmente con el tiempo la imagen del gaucho, que al principio era un hombre arisco, poco social, a veces ladrón y demás, y después se va haciendo un hombre noble, y cuando termina el siglo XVIII, principios del XIX, ya es una especie de imagen del argentino lleno de virtudes, ¿no? Curioso porque el argentino, ese gaucho que existió en la zona pampeana se convierte en el símbolo nacional, olvidándose que la Argentina no iba mucho más abajo en ese tiempo, territorio del infiel, y para el norte el gaucho no hay mucho, ¿no? Y lo que pasa es que después Güemes pelea porque su gaucho se llame también, su hombre de a caballo se llame gaucho, los gauchos de Güemes, los gauchos del norte, y viene la guerra gaucha que basado en el texto de Lugones, se desarrolla en la guerrilla de Güemes en el norte argentino. Que fue una de las grandes películas argentinas. Claro. ¿No? Con Enrique Muñoz. Con Enrique Muñoz. Con Enrique Muñoz, efectivamente. Se filmó básicamente en Jujuy y todavía está... En Salta también. Y también en Salta. Sí, me parece bueno, que sí. yo recuerdo en que Jujuy una especie de boliche donde el maestro, un maestro que era dueño del boliche, era el que había dado toda la facilidad para que se filmara allí una serie de escenas. Interesante, y tocaba el erque y demás, un poco mezclando lo nativo indígena con lo criollo, ¿no? Hacemos una pausa, volvemos. ¡Toma vida! Seguimos hablando de esta novedad que todavía no está en vidriera, así que no vaya a buscarla porque en este momento no está todavía, se está terminando de armar. Quería comentar algo, yo creo que esto se va a convertir en un modelo de ediciones multimedia para nuestros textos argentinos. Ya cuando lo presenté yo ocasionalmente en una reunión en España se interesaron muchísimo porque ellos no tienen este tipo de libros. Y MC va a hacer un esfuerzo muy grande al publicar esto en la colección de la Academia MC como un homenaje al bicentenario, digo, y atendiendo a que Martín Fierro es uno de los libros más representativos del país, aunque no produce influencia ninguna en la literatura universal. Esto hay que decirlo, la gente se confunde, ha sido traducido a cantidad de lenguas, el libro más traducido a todas las lenguas vivas y muertas al latín. Fermín Chávez tiene traducciones de unos 10 cantos al latín también, que no es lengua tan muerta como se cree, pero bueno. Pero lo curioso es que este libro no ha influido, una vez, inclusive en nuestro país poco más ha influido, y en el mundo nada. Tiene mucho más influencia Borges con su producción que el resto. Por eso es una cuestión de un libro emblemático y un libro de proyección universal con influencia literaria. Hay que distinguir. Lindo. Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, estuve viendo, hace poco en La Nación salió una referencia al cónsul argentino en Shanghái que hizo unas jornadas respecto de el Martín Fierro, con estudiantes de la Universidad de Xi'an y Shanghái. Es decir, los sectores de estudios latinoamericanos trabajan sobre estas cosas, con lo cual tienen dimensiones espectaculares, pero no influencia. No influencia. Son objetos de estudio, pero no influyen. Perdón, pregunto porque esto me interesa. ¿Por qué? ¿Para qué fecha, perdón? ¿Por qué fecha fue esto más o menos? ¿La tiene por casualidad? Sí. Esto lo tomé de La Nación del 21 de mayo. De este año. Perdí. Del Él estaba en 2009. China en ese momento. Ajá, bueno. Y creo que vale la pena, yo voy a tratar de contactarlo, al embajador Miguel Ángel Belloso, que era el cónsul, creo que era, dejó de ser ya, cónsul general argentino en Shanghái.
el promotor de estas actividades. Sigamos un poco entonces con el tema de la multimedia, porque es el primer caso que conocemos. Y esto realmente es lo que justifica el libro en... Claro, es el soporte magnético se justifica por en esto. internet, claro, porque de lo contrario, eso de leer un libro pelado, digamos así, bueno, tiene la posibilidad, para alguna gente puede ser importante, pero es muy complejo. Ahora, esto tiene un atractivo diferente. Estamos llegando al libro digital, así que desconfiamos, pero aparecer en la cama es más cómodo. Yo le explico que este es un libro panestésico, en el sentido estricto del término, que varias sensaciones entra el ojo, ¿cierto? Pero el ojo entra no únicamente con letra, sino con imagen, con dibujos, con plástica, entra el oído, porque va a escuchar usted ahora grabaciones, entra también... La música del Fierro de Halcón, que está diciendo. Martín Fierro... claro, es decir, del 68... La película del 68. Exacto, que es el artista del Halcón. Este pasaje muy lindo, porque me referé a las espuelas para no pelear con grillos, y la secuencia artística acompaña perfectamente los versos acá se está desatando las espuelas precisamente. Aquí, si uno se toma el trabajo de leerlo ahí con texto y me arremaqué la faja, me ajusté la faja, en una mata de paja probé el filo del facón, tomé un trago de ginebra, el grito del chajá lo quité porque ya es demasiado, y ahí llega hasta el momento donde se encuentra con la partida y lo encara. Esa es la dimensión de él. Esta película la protagonizaron, le digo, Alfredo Halcón, Lautaro Murúa, Graciela Borges, María Aurelia Bisutti, una maravilla de mujer, Walter Vidarte, Leonardo Fabio, Sergio Renán y el famoso Pato Rafael Carret. Es decir, Pato de la Carmen Carret estaba. Exactamente. Y Guitarte es el que hace de negro en el duelo. No sé, justamente es uno de los elementos que me falta. Tengo que contar la referencia porque hay un pasaje, yo no soy señores míos, es hermosísima la postura el cantar del negro, y quiero encontrar quién es efectivamente el actor para colocarlo. Yo creo que es él el que hace de Morocho. Yo tuve oportunidad de ver también en la demo que me mandaron hace unos días ustedes, algo que realmente me impactó, y fue la posibilidad de ver el gaucho, el indio, visto y apreciado por otros autores. El caso, por ejemplo, de la excursión a los indios Ranqueles, del general Mansilla, o algunos viajeros que cruzaban las pampas y después relataban cómo era el indio, cómo vivía el gaucho, y ahí uno tiene la posibilidad de ir a través de esto a esas frases de esos libros. Claro, es decir, permanentemente hay un enganche de estas cosas. Por ejemplo, cuando ya en la segunda parte Hernández, continuando la educación del estanciero, dice que no hay que pegar al caballo, no hay que darle duro al caballo, que hay que cuidarlo, que hay que llevarlo, pone como ejemplo la doma india. Y eso lo hace también Mansilla cuando comenta sobre aspectos de la doma. Ese tipo de elementos son los que me gusta jugar para que de alguna manera, sí, todo es parcial. Dice que el indio cuando lo doma sin pegarle. Y sin subirlo. El indio es la encarnación de los medios de comunicación que acostumbran al pingo reactivo, que es uno a no tener estampida, porque lo van habituando, lo acaricia, da vueltas alrededor de él, le hace cosquilla con una pajita en la verija, que es el lugar sensible del caballo, lo silba, y un día se sube y el pingo no reacciona, exactamente igual como nosotros hacemos frente a la televisión, que nos acostumbra a tantas cosas. Dijimos que para el año próximo esto va a estar. Está para marzo del año próximo, va a estar más. No sé si nos vamos a alcanzar a llevarlo lamentablemente al 5º Congreso Internacional de la Lengua, salvo alguna muestra anticipada, pero no en la edición completa. Pero va a estar en la calle, vendido por MC, y viene el texto acompañado de un DVD. Nosotros no decimos DVD, sino que leemos las letras, DVD,
y ese texto va a contener la totalidad de lo que usted acá puede ver, lo instala en su PC y a partir de ahí tiene el gusto de estas lecturas de distintos niveles, estas lecturas superpuestas, donde usted dice, aquí me pongo a cantar el compás de la vihuela, ¿cierto? Y entonces usted clica o cliquea, las dos cosas se pueden decir, los españoles dicen pincha, nosotros no decimos esa idiotez, decimos cliquea, clica y cliquee o clique, y ahí aparecen entonces las acepciones de vihuela. Y no, ahí le pone la Es el música. sonido de vihuela. Es el sonido de vihuela. De todas maneras, y como decía, cuando decías que es una nota, es compartir una curiosidad, es que cuando estaba trabajando esto, una cosa que hacía mucho, encontraba algo, lo mandaba a decir que encontraba, que no encontraba, es que se encuentran cosas, es el índice. Batisteza Yo decía... le decía algo a Francisco, pare la búsqueda, porque si no, esto es el libro infinito, que es el libro infinito de Borges. No, pero claro, Borges cuando habla de este libro infinito está hablando de un hipertexto. Bueno, está hablando de juegos cada vez más hojaldrados de textos dentro de textos y de apertura que se ramifican y arborecen. De alguna forma es esto, esta posibilidad de multimedia que da un modelito, el trabajo de Petreca. Por eso, para esa biblioteca de Babel, que es hoy en día Google, pero el proyecto Gutenberg y los diferentes proyectos de digitalización de obras literarias, también para no ahorrar y justamente compartir y presentar esa posibilidad, tiene el libro la posibilidad de, estando conectado en línea, teniendo en línea, estando conectado a Internet, vincularse con los sitios donde están estas referencias, de tal manera que se puede llegar a la versión de concordancias de Cervantes, del Instituto Cervantes. Para quien quiera trabajar un poquitito más, puede entrar al Tesoro de la Academia Española, puede entrar a la página que me gusta de digitalizadas de Google Libros, para encontrar muchos de estos originales. Entonces se va metiendo. Es decir, que da la impresión que con esto alguien o muchos pueden ir agregando cosas. Esa es la idea, Correcto. esa es la idea. Última pausa. No teníamos más permiso ni otro alivio de gauchada que salir de madrugada cuando no había indio ninguno, campo afuera hacer brigada, deshojando el reyuno. Y caíamos al cantón con los fletes aplastados, pero a veces medio aviado con pluma y algunos cueros que hay nomás con el pulpero los teníamos negociados. Iniciamos ahora nuestro último bloque, ya terminamos el programa, conversando con el señor Francisco Petreca y con Pedro Luis Barcia. Y si usted por ahí apareció ahora, el señor Petreca nos estuvo relatando durante el programa este libro digital, el libro multimedia sobre el Martín Fierro, que es realmente la maravilla para experimentar, para meterse, para saber. Realmente vale la pena que trate, si no lo encontró esto, vea la repetición del programa. No se la va a perder y va a ser muy interesante. ¿Cuánto tiempo le llevó trabajar en esto? Me está llevando todavía. Es decir, Barcia me dice, terminalo. Y yo digo, es decir, un poquitito más. Pero ahí adentro hay un doble trabajo que fue muy interesante. Uno, lo del fierro, y me fui metiendo por la parte que me gusta, filología. Pero por otra parte me asustaron cuando me dijeron, no, tenés que presentarlo con programa y todo. Así que me tuve que poner a estudiar computación para poder armar el libro. Más computación. Iniciamos ahora nuestro último bloque, ya terminamos el programa, conversando con el señor Francisco Petreca y con Pedro Luis Barcia. Y si usted por ahí apareció ahora, el señor Petreca nos estuvo relatando durante el programa este libro digital, el libro multimedia sobre el Martín Fierro, que es realmente la maravilla para experimentar, para meterse, para saber. Realmente vale la pena que trate, si no lo encontró esto, vea la repetición del programa. No se la va a perder y va a ser muy interesante. ¿Cuánto tiempo le llevó trabajar en esto? Me está llevando todavía. Es decir, Barcia me dice, terminalo. Y yo digo, es decir, un poquitito más.
Pero ahí adentro hay un doble trabajo que fue muy interesante. Uno, lo del fierro, y me fui metiendo por la parte que me gusta, filología. Pero por otra parte me asustaron cuando me dijeron, no, tenés que presentarlo con programa y todo. Así que me tuve que poner a estudiar computación para poder armar el libro. Más computación, porque no lo conoce mucho, pero lo conoce para armar un programa, aclaremos, ¿no? Después me iba a buscar fotos de caballos, a cuánta jineteada había por ahí. Así que jugué un poquito, pude darme el gusto de hacerlo completo. Jugué muchísimo y lo que sí es importante, si no lo hice solo. La academia me dio posibilidades de dejarme tranquilo para hacer este trabajo. En la biblioteca, María está hablando de la biblioteca que lleva parada, las cosas del fierro, pero yo estaba buscando libros por internet, por Google permanentemente, y busco libros difíciles, no son figuritas fáciles. No me faltaron tal vez 2 de 200 que no estaban en la biblioteca, y ediciones originales. La biblioteca de la academia también merecería una nota en sí, porque es un paraíso. Es decir, para investigación creo que en estos momentos es lo más rico. Lo que pasa es que, acá viene el tema, yo si hablo con gusto de esto es porque gozo haciendo esto, entonces no quisiera terminarlo, es decir, parece que sea la primera. ¿Tiene una dimensión diferente el Martín Fierro con todos estos agregados? Sí, sobre todo para los que hemos leído el papel seco, esto es un enriquecimiento único. Y para el chico que nunca se metió en este texto, es un cebarlo para que vaya pasando del texto a la ilustración, del texto a la música. Y como el chico tiene la cultura del videoclip, donde se asocian varios sentidos al mismo tiempo y una dinámica propia del videoclip, esto de alguna forma le suena a aquello y lo va llevando, levantándole el nivel del videoclip corriente de tal cantor a un texto literario. Entonces apostamos a que por esta vía se retome de alguna forma la lectura, pero claro, mucho más enriquecida, mucho más aliviada y más espiritada que lo que el chico pueda tener con un papel frío, ¿no? Y ya creo que tenemos que irnos despidiendo, y entonces acá estamos Cruz y Fierro, y nos vamos pasando la frontera, y cuando la habían cruzado, una madrugada clara, le dijo Cruz, en este caso le dijo Pedro que mirara las últimas audiciones, y a Petreca 2 lagrimones le rodaron por la cara. Nos estamos yendo. Y no se piantan. Ha sido un gusto realmente. Y bueno, Dios mediante, será hasta la semana próxima.